Cordiales saludos a todos ustedes desde Canal 8, desde este canal tinerfeño y para toda Canarias. Y también desde el programa de entrevistas directo al objetivo. En esta ocasión tenemos que agradecer la presencia y darle la bienvenida a don Aurelio Abreu Expósito, que es alcalde de Buenavista del Norte y vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios, de la FECAN. También tiene altos cargos en la Ejecutiva Regional del Partido Socialista. Y bien, vamos a hablar de ese municipalismo, vamos a hablar de algunos datos también suyos, familiares y personales, y vamos a hablar de la alcaldía y del futuro de la gobernabilidad del archipiélago. Don Aurelio, bienvenido a Canal 8 y bienvenido a Directo al Objetivo. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bien, usted nació en Buenavista del Norte hace algo así como 47 años. Y yo querría preguntarle en primer lugar cómo transcurrió esa infancia y esa adolescencia en ese norte, ¿no? Bien, para ser más concreto, yo nací en Los Silos. Después, muy pequeño, de 5 años, pues la familia decidió trasladarse al barrio del Palmar, que es un barrio de Buenavista, pues emblemático de la villa. Y bueno, yo creo que la infancia, pues en aquella época, con muchos amigos, yo creo que dentro de un paraje muy agrícola, como era el Valle del Palmar, allí teníamos que hacer muchísimos esfuerzos para ir a un colegio, para trasladarnos al término de Los Silos, al término de ICO a estudiar. Y bueno, yo creo que fue una infancia bonita, con mucho sacrificio, pero con buen recuerdo. Y también para hacer los estudios de bachillerato, me imagino. Es decir, Tuvimos la suerte de tener a un maestro en el Palmar que se llamaba José Manuel Bermúdez Robaina, el padre del actual consejero de Deportes, que una vez terminábamos la EGB se quedaba con nosotros, nos daba clase libre por las tardes, como llamábamos, y nos examinábamos en el Instituto de los Realejos. Después ya nos matriculamos. ¿Como alumnos libres? Como alumnos libres. Así hicimos el primero y el segundo de bachiller, y ya después sí nos matriculamos en ICO, pues ya se mejoró el transporte en aquella época y ya teníamos la posibilidad de ir al Instituto de ICO, ¿no? Bien, profesionalmente, bueno, las distancias, me imagino que entonces sí que esas distancias y también la falta de medios de comunicación, vamos, de transporte, y dificultarían pues todos esos estudios, tanto para ir a un sitio como para otro, para ICOZ como para... Pues en aquella época salíamos a las 6 de la mañana del barrio y para llegar a las 9 al colegio. Y por la tarde llegábamos 2 horas más tarde que lo habitual, ¿no? Es decir, que prácticamente estábamos todo el día en la carretera y en el instituto, ¿no? Todo el día, bien, puro sacrificio. Profesionalmente es profesor de educación primaria. ¿Se siente usted maestro de vocación? ¿O no? ¿O los estudios de magisterio fueron una circunstancia por eso de carrera corta, etcétera? No, en aquel momento me gustaba y hice la carrera, más que, bueno, ayudado y siempre, pues quieras o no, pues influenciado por buenos amigos de la escuela de magisterio. Y bueno, y fue la carrera que me gustaba en su momento y la hice, ¿no? De hecho, pues hice las prácticas después en Tegueste y bueno, yo creo que a la ilusión de volver incluso a la escuela, ¿no? Porque... de la cual está ausente, y ya hablaremos de eso, está ausente desde hace muchos años. 21 años. 21 años, ¿no? Sí. 21 años, bien. Bueno, ¿cuándo y por qué motivos y de la mano de quién decide militar usted en el Partido Socialista Canario PSOE? Bueno, yo en mi vida política la empecé más en sintonía con el Partido Comunista, en el término municipal de Buenavista, con muchos más amigos en esa opción política. En el año 78-79 fue cuando ya me aproximé mucho más al Partido Socialista, porque por las circunstancias del municipio en aquel momento, y fui en la candidatura del Partido Socialista como independiente en el año 79, ¿no? Encabezando la lista. Y posteriormente, bueno, ya nos afiliamos al partido y de amigos, yo creo que quien influenció, aparte de los tertulianos del municipio, de los jóvenes de aquel momento, fue Antonio Martinón. Antonio Martinón pues jugó un papel importante en el partido en aquella época como secretario general y un poco pues encauzó una de las agrupaciones más antiguas de la isla, que fuera de Buenavista, ¿no? Bien, antes de que nos hable de su pueblo, si le parece bien, vamos a referirnos al movimiento municipalista. Movimiento municipalista del que usted es un personaje destacado, ¿no? Pues que no en vano ha sido presidente de la Federación Canaria de Municipios y ahora es vicepresidente primero de la misma FECAN.
Y yo querría plantearle, ¿ya tiene, según usted, la Federación el necesario peso institucional que había de corresponderle o no? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que la Federación se ganó un prestigio hace 7 u 8 años, cuando el Fondo Canario de Financiación Municipal, fuimos capaces todos los alcaldes de anteponer la presión de cualquier partido político, pero llevamos como 5 o 6 años en que no hemos sido capaces de trasladar a la comunidad autónoma y a los cabildos el respeto suficiente como para hablar de tú a tú. Yo creo que el Gobierno de Canarias está tomando decisiones que afectan al municipalismo, los cabildos exactamente igual, pues promulgando decretos, aprobando leyes, haciendo reuniones a dos entre cabildos y gobierno, y creo que no se nos tiene el respeto. Yo creo que la FECAN, en esta próxima andadura, con el alcalde de Garachico, Ramón Miranda, como presidente de la Federación, vamos a tener que tomarnos las cosas en serio, vamos a tener que unir a todos los alcaldes. Yo creo que hemos hecho un acto hace muy poco con motivo del 25 aniversario de los primeros ayuntamientos democráticos, y esa unidad vamos a tenerla que llevar y trasladarla al gobierno y al cabildo. No se pueden seguir promulgando leyes o sabiendo que quien después la tiene que poner en práctica, la tiene que aplicar, somos los municipios, somos los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano, y en ese aspecto yo sinceramente creo que no nos lo respetan lo suficiente como para poner en práctica el pacto local, por ejemplo. O sea que para no... Bueno, y me imagino que esa disensión entre los propios alcaldes, o esa falta de unidad entre los propios alcaldes, entre otros motivos, y si no, pues usted nos los explica, pues serán las causas de que no se llegue, por ejemplo, a ese justo, a ese equitativo reparto de los fondos procedentes del REF, por ejemplo, que todavía eso está por ver, ¿no? Efectivamente, yo creo que los partidos políticos o los dirigentes de los partidos políticos en este momento están pues haciéndole un flaco favor a la administración y por consiguiente a los ciudadanos, porque no es igual en el trato en una isla como La Palma, que por ejemplo la isla de La Gomera, y hablo de partidos diferentes. Me suelo caracterizar por criticar lo que yo veo mal, o en la isla de Tenerife que en la isla de Gran Canaria. Yo creo que es un error de esos dirigentes políticos, porque al final todo eso repercute en la calidad de vida, en la calidad de servicios que le ofrezcamos nosotros a los ciudadanos, y en ese aspecto los partidos están haciendo un flaco favor a la democracia. Es decir, digamos, el afán de protagonismo partidista se antepone al bien cívico, al final. Sí, sinceramente sí. Algunos dirigentes políticos anteponen ese interés partidista o personal a intentar llegar a acuerdos. Yo creo que en este momento se dan unas circunstancias políticas tremendas. Es decir, el Partido Popular, Coalición Canaria, están gobernando en esta comunidad, en muchos cabildos pactan. El Partido Socialista lo que ha hecho es participar y ofrecerse a la voluntad de dialogar y de coordinar actividades, y en este caso pues tendríamos la oportunidad histórica de llegar a un acuerdo, un consenso, para que los fondos fueran iguales en un municipio pequeño que grande. Se tuviera en cuenta pues las diferentes actividades que pueda tener un municipio a la hora pero lo que es el pacto local por servicios sociales, por cultura y por deporte, deben de ser igual en todos sitios, ¿no? Tendrían que serlo. Y aparte de eso, el reparto de esos fondos procedentes del REP, ¿qué otras causas, digamos, pendientes de la Federación Canaria de Municipios están ahí y son urgentes? ¿Y qué salidas les ve usted, aparte de la del reparto? Yo creo que es grave que hayan 3 administraciones gastando recursos sobre una misma actividad. En asuntos sociales, que es crucial para los municipios, pues el Gobierno de Canarias tiene recursos, los cabildos tienen recursos y los ayuntamientos tenemos recursos y son escasos. Y que después vemos como otras administraciones pues contratan técnicos para la misma actividad, dan subvenciones a diferentes colectivos o de forma individual para la misma actividad, y nos encontramos con el caso curioso de que un vecino con mucha habilidad o con un poquito de habilidad puede conseguir la misma subvención de las diferentes administraciones. Y eso es lo que no es posible en una comunidad donde deberíamos de presumir de tener mucha más coordinación y mucha más eficiencia a la hora de gastar los recursos, que estemos las 3 en una misma situación gastando recursos, ¿no? Eso en el fondo es clientelismo, afán de clientelismo, afán electoralista. Yo ni siquiera diría que electoralista, porque la gente es hábil, sabe lo que hay y sabe quién da las subvenciones de forma justificada o no. Yo creo que electoralismo, se intenta el protagonismo de algunos dirigentes a la hora de distribuir los fondos, y vemos casos, por ejemplo, como los cabildos están contratando personal para que vaya a las casas de la juventud, a las casas de la tercera edad, a las casas de cultura. Y bueno, pues si es una competencia estrictamente municipal. ¿Pero no cuentan con ustedes antes?
La mayoría de las veces no se cuenta con nosotros, es decir, se aprovechan los planes de empleo para ejercer un montón de actividades en centros que son de competencia municipal, o en centros que a la vez va un monitor del ayuntamiento, otro monitor de la comunidad autónoma, un monitor del cabildo, y hay veces que ni siquiera van coordinados, y eso es, yo creo que es exceso de protagonismo político, ¿no? Claro, sin ponerse de acuerdo unos con otros. Sin ponernos de acuerdo unos con otros, que es lo triste. Caramba, descoordinación, es decir, mucha descoordinación, y eso evidentemente va en demérito de la propia calidad de esas prestaciones que se hacen. De la gestión, de la calidad, de la coordinación, de los propios jóvenes o de las propias personas que están en esos centros, que ven cómo reciben información de forma diferente, depende de quién se la dé. Y yo creo que es el momento de racionalizar el gasto, de optimizar los recursos, y que el pacto local, si la ley de bases de régimen local dice que las competencias en juventud, en asuntos sociales, es del municipalismo, pues que lo hagamos. Que hay que hacerlo por comarcas en un momento determinado porque los municipios son pequeños, bueno, pues lo hacemos y somos capaces de llegar a un acuerdo. Si el problema es que nadie quiere perder sus recursos, se han producido una serie de transferencias de delegaciones del gobierno en los cabildos los últimos 10 años, y ninguna de esas competencias o delegaciones se ha pasado a los ayuntamientos, que son la administración más cercana al ciudadano. Claro, se ha parado en los cabildos. Se ha parado el cabildo. Yo creo que en este momento, cuando acusábamos al gobierno central de ser centralista... Sí, con respecto a la comunidad autónoma. Sí, en este momento hay algunos centralismos muy por encima de lo que hizo el Estado en aquella época, ¿no? De lo que hizo el Estado con la propia comunidad canaria. Sí, seguro. Bien, y tengan cuidado porque también puede suceder que cuando se produzcan las transferencias, se anuncian siempre, se están anunciando continuamente, y el problema es que a veces no llegan, y cuando llegan, no llegan con las dotaciones económicas pertinentes, claro. Ejemplos en este momento en la comunidad autónoma hay graves. Por ejemplo, el tema de los discapacitados. Y no es posible que se haya producido una transferencia del gobierno a los cabildos no tienen recursos, la comunidad autónoma dice que tampoco, y los pobres discapacitados y sus familiares pues sufriendo las consecuencias de tener centros prácticamente saliendo con muchas penurias, ¿no? Y es un grave error de que la comunidad autónoma ni siquiera haya sentado a los ayuntamientos para resolver un tema tan grave como ese, ¿no? Bien, usted también es miembro del Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? De la FEM. La FEM dispone, esta federación española, dispone de la suficiente autonomía de funcionamiento, o en la práctica se comporta como dócil instrumento de las administraciones estatal, en este caso, y autonómicas a veces, y simultáneamente de los designios de los grandes partidos, en este caso del suyo, del propio suyo, del PSOE y del PP. ¿Puede pasar eso también? Yo llevo en el Consejo Federal de la FEM 8 años. Viví la época en la que Paco Vázquez, alcalde de La Coruña, era presidente de la FEM. Creo que fue el alcalde y ha sido el alcalde más exigente con su propio partido, gobernando en Madrid, que fue la época de Felipe González. Convocó una asamblea extraordinaria y urgente en La Coruña como consecuencia de la no fiabilidad que le daban los ministros a la hora de firmar el pacto local y la ley de financiación de las haciendas locales. Hubo otra época en la que el Partido Popular, Rita Barberá, pues parece que exigía mucho, pero en los 2 últimos años la verdad que no vimos nada de la FEM. Afortunadamente se ha dado un cambio importante en el tema de la federación como consecuencia de las últimas elecciones, y yo estoy seguro que Paco Vázquez va a poner el punto sobre las IES en más de una ocasión. En el último Consejo Federal así lo puso de manifiesto. No es posible que se siga negociando entre el Estado y las comunidades autónomas y no se tengan en cuenta los municipios, en este caso en Canarias con una administración más como los cabildos, y desde luego vamos a exigirlo con toda la fuerza que nos da las leyes para que esas competencias terminen en esa administración. Es decir, que si no me equivoco, lo mismo que está sucediendo con la Federación Canaria de Municipios en el ámbito de la Comunidad Canaria, está sucediendo en el ámbito estatal con la Federación Española de Municipios y Provincias. Más o menos. Pasó con esa federación. La federación ahora mismo está tomando de nuevo pues, la iniciativa porque el presidente es nuevo. Pero repito que todos los partidos políticos, es decir, en Canarias hay presidentes de cabildos que son del Partido Socialista que están tratando muy mal a los alcaldes, y yo lo digo sin ningún problema, pero es que lo mismo pasa con los de Coalición Canaria y los del Partido Popular. Yo creo que en este momento los alcaldes debemos estar por encima de esas discrepancias y ser nosotros los que tomemos la iniciativa ante el gobierno y los cabildos. Bien, también, bueno, usted pertenece a la Comisión de Medio Ambiente de esa Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no? ¿Tienen algún asunto relevante, por ejemplo, en estudio o en proyecto en esa comisión, o todavía están
En planteando? en este momento hay un tema interesante para los municipios de Canarias que están afectados por la ley de parques nacionales. En este momento en la isla de Tenerife, por ejemplo, muchos municipios que dan a las cañadas del Teide, lo que es la corona forestal, pues están afectados por la ley de parques nacionales. Y son recursos que vienen para esos municipios que en función de los servicios que se presten, en función de los ciudadanos afectados en ese territorio, pues hay leyes que afectan a Canarias, en este caso a varias islas. Pero y después hay otro tema importante para nosotros que son los recursos europeos que vienen para materias de medio ambiente, como pues tratamiento de residuos sólidos, varias materias que afectan a los municipios, que desde luego la presencia de los municipios canarios es fundamental, sobre todo por la lejanía, por una serie de servicios que tenemos que cuidar, un tema de playas, un tema de parques naturales y parques rurales, que son fondos que vienen de Europa, que desde luego lo que hay que hacer es racionalizar y hacerlos llegar a aquellos vecinos afectados y desde luego que se haya una mejor calidad de vida, porque los vecinos que viven en esos espacios naturales, pues cuanto mejor vivan ahí, más cuidan el paisaje, más cuidan la naturaleza, ¿no? Esa comisión de medio ambiente, ahora con el cambio político, en la gobernabilidad del Estado, digamos, van a cometer también más iniciativas, o ve usted un panorama, o quiere ver un panorama más esto o no. Hombre, yo creo que la nueva composición del gobierno a nivel central pues le ha dado mucho protagonismo al tema de asuntos sociales, al tema de medio ambiente. Espero que la nueva ministra, Cristina Narbona, pues sea capaz de trasladar aquellas iniciativas de su ministerio para consensuarlas con los municipios españoles y en este aspecto temas como costas o los espacios naturales pues deben de ser fundamentales para la calidad de vida de los ciudadanos. En ese aspecto le vamos a exigir desde la Comisión y desde la FEN que nos haga partícipes de esas iniciativas. Bien, don Aurelio Abreu, lo digo para aquellos de ustedes que crean que solo es alcalde de Buenavista del Norte, que ya sería suficiente, ¿no? Pero bueno, aparte de ser alcalde y de ostentar estos cargos que hemos venido comentando, también es vocal del Consejo de la Confederación Atlántica de Municipios, ¿no? Confederación Atlántica de Municipios. Yo, francamente, le rogaría que nos explicase la finalidad de esas dos entidades, del Consejo y de la propia Federación, porque yo diría que son poco conocidas. ¿Por qué son tan poco conocidas por la ciudadanía isleña, por ejemplo, ¿no? ¿O usted cree que son conocidas? No, yo creo que no son conocidas. ¿Y por qué? Yo creo que primero, ¿qué son? Y después, claro, ¿por qué no son conocidas? Yo creo que regiones ultraperiféricas como Canarias, Madeira y Azores son fundamentales para acceder a fondos europeos. A veces tenemos que firmar convenios con otras comunidades autónomas cuando tenemos al lado nuestro regiones que están en las mismas condiciones que nosotros, que son de países diferentes, en este caso de Portugal, y a veces acudimos a la península o acudimos a Grecia para firmar convenios. Yo creo que es importante la unidad de las regiones ultraperiféricas de cara a que los fondos europeos se mantengan como regiones aisladas, en el océano, no unidas por el continente y desde luego son muchos recursos que deben de llegar. En este caso el municipalismo juega un papel importante porque los recursos que vengan de Europa a través de las comunidades autónomas o del propio Estado pues tienen que invertirse en un territorio. Y hasta aquí, desgraciadamente, las comunidades autónomas toman las decisiones, se reúnen en Europa y no son capaces de trasladar a los municipios ni las iniciativas, ni los fondos que se recaudan, ni las mejoras que se puedan producir. Acudimos a los fondos a través de las diferentes consejerías, dependiendo de quién sea el consejero. Por ejemplo, una consejería como Agricultura nos da muchísima información del Gobierno de Canarias, pero otras no nos dan información. Y se toma la decisión dentro de la Federación Canaria de Municipios de crear lo que son las federaciones ultraperiféricas de cara a unir nosotros esfuerzos, tener información. En este momento, el presidente de la FECAN, Ramón Miranda, se trasladará a Madeira, creo que es a finales de este mes, para firmar el protocolo de adhesión de algunos programas europeos que en este momento de formación, que vienen muchos recursos, y en materia de medio ambiente son importantes para Canarias. Y nada mejor que los ayuntamientos tengamos la información de primera mano, porque nos llegaba tarde y mal. Y yo creo que por eso se toma la iniciativa en la Federación Canaria de Municipios, aceptada por Madeira y Azores. Es la tercera conferencia que vamos a hacer a finales de abril y es fundamental para nosotros tener esa información de primera mano. Bien, ha dicho que la Consejería de Agricultura sí que les facilita, supongo que a todos los municipios, ¿no? Entonces, los municipios canarios sí que les facilita información. A otras consejerías no tanta, o ninguna. O ninguna. Puedo decir de la Consejería de Agricultura que en este momento, en el mes de febrero del año en curso, es el único departamento del Gobierno de Canarias que sacan al boletín las diferentes subvenciones que tiene la Consejería, tanto propias como de fondos europeos. Y desde luego, eso desde los ayuntamientos lo tenemos que agradecer,
¿Por qué? Porque tenemos la información a principios de año, sabemos con los recursos que más o menos vamos a contar en ese ejercicio. Sabemos los criterios de reparto, algo tan fundamental como para que haya transparencia y equidad en los repartos, es decir, que no se tiene en cuenta a los diferentes partidos políticos o lo que representemos los ayuntamientos, los alcaldes, para obtener esas subvenciones. Y cuando hay criterios justos, cuando hay criterios razonables, hay que decirlo. Y desde luego en la FECAN lo hemos valorado pues con mucha atención, el que la Consejería de Agricultura tenga en febrero en el boletín las diferentes líneas de subvención. ¿Y esto es obra del señor Rodríguez o del señor consejero actual? ¿O ya sucedía con No, es obra del actual consejero del Gobierno de Canarias. ¿Sí? ¿Rodríguez Zaragoza? Sí, del Pedro Rodríguez Zaragoza. Porque Zaragoza tiene pues, la buena costumbre de gastarse los recursos en el ejercicio. Y la única forma de gastarse los recursos en el ejercicio es sacando las subvenciones en febrero. Oiga, y a través de ese consejo de la Confederación Atlántica de Municipios y de esa confederación, cabe también no solo estar pendientes de las subvenciones europeas y de los programas europeos o de tal, sino también el suscitar de cara a la Unión Europea, en el futuro, iniciativas propias. Hombre, a nosotros... ¿O eso es una cosa todavía verde? No, la iniciativa propia la hemos tomado, por ejemplo, en temas como asuntos sociales, en temas como inmigración, el tema de pobreza, es decir, que hay regiones que tienen esa necesidad. Entonces, tomar iniciativas no solo para las grandes infraestructuras, sino también para temas más sociales, más del día a día, más de la necesidad de las familias, más a ras de terreno, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, que esa iniciativa también se toma. Bien, en general el municipalismo canario se encuentra a mucha distancia del peninsular y de la Unión Europea, o más o menos. Hay temas en que estamos, desde luego, muy por encima. También hay que decirlo, por ejemplo, en el financiero, es decir, haber logrado en la época en la que fue Vidal Suárez, alcalde de Tegueste, presidente de la FECAN, el Fondo Canario de Financiación Municipal, fue un logro que no lo tiene ninguna comunidad autónoma, hablando de las cantidades que estamos hablando hoy. Ese logro fue como consecuencia de mucha unidad de todos los alcaldes de Canarias. Hablábamos de recursos, se designó una comisión de 4 o 5 personas para hacerlo y los alcaldes creían y querían recursos y luego la unidad fue unánime, ¿no? Pero sin embargo en temas de pacto local, en temas de delegación en los ayuntamientos hay comunidades autónomas que están muy por encima, pues la madrileña o la andaluza o la catalana. Yo creo que hay temas de las cuales tenemos que aprender, pero sin embargo en la financiación sí estamos muy por encima nosotros. Y yo creo que estamos en este momento en disposición de estar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque somos islas, porque cada isla tiene su cabildo, tiene su gobierno insular, y yo creo que lo que hace falta es un poquito de voluntad por parte de los cabildos. En este momento hay buena predisposición por parte del consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, del cual yo me equivoqué cuando dije... ¿Por qué? ¿Por qué se equivocó? Yo me equivoqué porque pensaba que él había pactado con Soria en Gran Canaria la distribución del REF. Ahora el hombre se ha dado cuenta, o yo me equivoqué, repito, y ha dicho que sí, que el Gobierno de Canarias está dispuesto a financiar la parte de los ayuntamientos que pierden recursos en cada una de las islas como consecuencia del REF. Y ahora resulta que son los cabildos, los que nosotros, que eran nuestra administración mucha más hermana, mucha más de contacto con los ayuntamientos, los que no quieren. Y yo espero que en el mes de abril eso cambie la situación. Hay una... ¿Este mismo mes? Este mes mismo de abril. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Canarias, o el Parlamento, perdón, a través de una iniciativa del Partido Socialista, ha instado al Gobierno, que a su vez insta a los cabildos, para que ningún ayuntamiento pierda con respecto a los recursos del 31 de diciembre del 2002 y que nos pongamos de acuerdo los 7 cabildos y el gobierno y los ayuntamientos a la hora de repartir los recursos. Yo creo que es necesaria esa unidad, es necesaria ese entendimiento, porque, repito, da lo mismo que los recursos estén en una administración o en otra, si lo que se quiere es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que haya mejores servicios. Y, por lo tanto, asignemos los recursos a quienes prestan el servicio. Evidentemente. Oiga, y a lo mejor, dice usted que se equivocó, a lo mejor resulta que no se equivocó y el que hizo rectificar a don José Carlos Mauricio fue el presidente don Adel Martín, ¿o no? ¿O no cabe esa posibilidad? Yo prefiero enmendar mi error y si en el tiempo pasa y no es así y nos damos cuenta de lo otro, porque bueno, todas las enmiendas son buenas, lo importante es resolver el problema, ¿no? Pero rectificar es de sabios. Yo creo que en algunas ocasiones rectificar es de sabios, siempre. Bien, vayamos a, si le parece, a Buenavista del Norte. De la que es alcalde, Villa, de la que es alcalde, desde hace 21 años. Y empecemos por el pretérito, ¿no? ¿Cómo era el municipio cuando usted accede a la alcaldía a los 26 años de edad? Tenía usted 26 años, no lo trato ahora de viejo, pero bueno, tiene 47. ¿Cómo era el municipio
y cuál ha sido la evolución general. Después hablaremos del presente y del futuro, pero ¿qué municipio se encontró usted con sus 26 años? ¿Qué alcaldía se encontró? Y bueno, ¿qué realidad local tuvo que asumir cuando se estrena como alcalde? El municipio fue difícil, muy difícil, porque en los principios de los 80, en el año 83 en concreto, pues Buenavista tenía un presupuesto municipal de 17 millones de pesetas, que venía prorrogado del año 82. 17 millones anuales. Anuales, de pesetas, de las antiguas pesetas. De las antiguas pesetas. Hoy, el año 83, lo hemos liquidado pues en torno a las 1.000 millones. 2003, de las 1.000 millones de las antiguas pesetas. Pero en aquel momento me preocupaba una cosa, y desde luego lo que conseguimos, lo conseguimos gracias a la colaboración de los vecinos del casco del municipio. En el municipio hay dos fracciones importantes, una es el casco, pues en torno a 3.500 habitantes, y el resto están viviendo en la parte del Parque Rural de Teno, lo que es el Palmar, Las Portelas, Teno Alto, Las Lagunetas, Masca y Los Carrizales. Y digo porque fueron cómplices, porque fueron muy solidarios. Si esos barrios no tenían agua potable, la mayoría de ellos, no había transporte, no había teléfono. ¿Luz eléctrica tampoco, alguna de las cosas? Habían barrios que no tenían luz eléctrica, solo había un teléfono en la parte alta del municipio. ¿Un teléfono en cada uno de esos núcleos o uno para todos los núcleos? El primer teléfono que tuvo Buenavista lo tuvo Masca, siendo José Pérez alcalde pedáneo de Masca, que tuvo 67 años de alcalde pedáneo. Pasó todas las transiciones habidas y por haber. Ese fue el primer teléfono que se colocó y venía a través de Santiago del Teide. Pero el único teléfono, sin quitar el de Masca, estaba en el Valle del Palmar y hubo que hacer una fuerte inversión con Telefónica en aquel momento. De la misma forma, ya de estos servicios básicos, pero centros culturales, instalaciones deportivas o colegios en buenas condiciones, tampoco, ¿no? Hubo que hacer un esfuerzo importante y hasta el año 96, es decir, 10 años, 17 años después, no se invirtió en el casco del municipio en las condiciones que se invirtieron en los barrios. Todos los porcentajes de inversión se hicieron en esos barrios. Había que mejorar las condiciones de vida porque para nosotros era fundamental que la población de esos barrios se sentara allí y se quedara fija, no se trasladara a otro sitio de la isla, ¿no? Y las inversiones fueron fuertes. A partir de ahí, pues, una fuerte inversión en asuntos sociales, en educación, en cultura y en deporte. Y desde luego ese es el pueblo que nos encontramos y afortunadamente yo creo que hoy tenemos infraestructuras que no tienen nada que envidiar, ¿no? Ahora iremos analizándolo. Bueno, a ustedes les es muy fácil, se ha acostumbrado, 21 años en la alcaldía, se ha acostumbrado al gobierno del Ayuntamiento de Buenavista, que preside, o a veces o todavía tropieza con obstáculos, digamos, internos, locales, procedentes de la oposición, ¿o no? O, digamos, ¿o ya se ha acostumbrado usted como alcalde y hasta cómo? No, yo creo que si yo dejara de preocuparme, por ejemplo, cuando hay un pleno, o cuando hay una comisión de gobierno, o cuando convocamos a los vecinos cada 6 meses, si yo dejara de preocuparme de eso, yo no estuviera en la alcaldía. Yo creo que si la política que me gusta es la vida municipal, la política municipal, la de estar en contacto con los ciudadanos, y yo creo que el hecho de todavía, hoy, 21 años después, de mantener asambleas informativas cada 6 meses en los barrios. Esto es lo que va a decir, ¿convoca a los vecinos? Sí, se convoca en asamblea de vecinos, en el ¿Por barrios? Por barrios, para hablar de los proyectos que tiene el ayuntamiento y para que los vecinos nos echen en cara muchas veces de lo que no hacemos en el día a día, ¿no? Eso es fundamental para la política municipal. Entonces, si dejáramos de hacer eso, pues yo no estaría en la vida municipal. Y una vez al año convocamos una asamblea en el cine municipal, en el teatro municipal, del casco del municipio, donde la afluencia de gente está en torno a 200, 300 personas. En los barrios, pues hay un porcentaje similar y donde la gente participa mucho. Hay 19 asociaciones funcionando, con las cuales nos reunimos con cierta asiduidad y yo creo que desde luego para nosotros el contacto con los vecinos es fundamental. Sin ese contacto yo no estaría de alcalde, porque no sería la forma de actuar en política municipal y ese es el contacto. Me preocupa mucho y sigo pues las mociones o las diferentes interpelaciones o los diferentes ruegos que hace la oposición. Para nosotros es clave el llevar una vida política ajetreada y el estar preocupado. Ese contacto con los vecinos te da el que siempre estés preocupado, ¿no? Yo creo que... ¿Y la oposición es una oposición, digamos, colaboradora o destructiva? Yo tristemente tengo que decirlo, si en 21 años hemos tenido oposición mayoritariamente siempre constructiva,
que incluso se ponía del lado del equipo de gobierno cuando había que resolver problemas ante el gobierno, ante el Cabildo. Pero en este momento sí tengo que decir que es una oposición que no contribuye a que se hagan inversiones en el municipio. Estamos teniendo problemas con la oposición en esa línea, si todo lo que aporten desde luego de positivo para que se mejoren cosas, bienvenido sea, y agradecemos esas iniciativas para mejorar la calidad de servicio o los problemas que haya. Pero desde luego sí no encontramos esa colaboración a la hora de, tanto del gobierno como del Cabildo. Un ejemplo claro fue el último pleno, es decir, tomamos la iniciativa de exigir en nombre de la Asociación de Padres de Jóvenes Discapacitados que el Gobierno de Canarias pusiera los recursos adecuados, porque el Cabildo los pone y el Ayuntamiento los pone. Y bueno, y en este caso se vota en contra por parte de la oposición. Yo creo que esas son las situaciones que no entendemos en un municipio de 5.500 habitantes, que lo que tenemos que hacer es unirnos todos, luego, independientemente de la caña que nos den, porque es buena en democracia, ¿no? 5.500 habitantes, Buenavista del Norte. Hace 21 años, cuando usted llega a la alcaldía, ¿cuántos eran, más o menos? Cuando accedimos a la alcaldía por primera vez, encima no tuvimos la posibilidad de formar una corporación de 13 concejales, sino de 11, porque habían 4.500 habitantes. No creo que sea solo por un problema poblacional, sino porque estaba mal hecho el censo de habitantes, ¿no? Pero bueno, se ha mantenido entre 5.000 y 5.600, en este momento estamos en una cuota de 5.600. Estamos estabilizados en población porque sobre todo, hemos evitado el flujo mayoritario que se iba al sur con la creación de algunos puestos de trabajo. La gente ha entendido que trabajar en la agricultura, en el sector de flores, pues puede ser tan digno y se han dignificado algo los sueldos, y por lo tanto nuestro objetivo es, con el campo de golf y con las diferentes instalaciones, que la gente no tenga que trasladarse al sur. Los puestos de trabajo mayoritariamente en esas empresas son de Buenavista y espero que en los próximos años pues, pueda haber un ligero aumento de población. Bien, Buenavista se encuentra dentro del Parque Rural de Teno, y entonces, teniendo en cuenta esa realidad geográfica, esa realidad también sociológica de Isla Baja, etcétera, vamos a ver cuestiones concretas, digamos, el presente y el inmediato futuro, no muy largo futuro, de cuestiones concretas de Buenavista, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo socioeconómico que estábamos, de alguna manera usted lo ha iniciado, con esta, porque sigue habiendo traslados al sur, al trabajo del sur, ¿no? Y ahí metería yo el asunto del famoso anillo insular, como lo ve usted. Pero bueno, de alguna manera, ¿cómo está evolucionando ese desarrollo socioeconómico y turístico del municipio, ¿no? Para nosotros ha sido fundamental, y hablaba el tema del Parque Rural de Teno. Sí. Es decir, ahora mismo yo sí tendría que decir, por ejemplo, que en el área de medio ambiente del Cabildo, que preside Vladimiro, hay una buena coordinación, ahí hay montada una oficina en unas dependencias municipales desde hace 6 o 7 años, hay un equipo de trabajo importante trabajando ya de forma directa con los vecinos, agilizando mucho los expedientes a la hora de conseguir un permiso para roturar una finca o mejorar una producción agraria o ganadera, y desde luego eso para nosotros ha sido fundamental, esa coordinación en esa área concreta del Cabildo. Hay recursos que se están invirtiendo mejorando la calidad de vida de los vecinos en diferentes barrios, en saneamiento, estamos haciendo saneamiento en barrios del parque, y eso tiene que ser un complemento importante en el tema de turismo. Si nosotros somos capaces de mejorar los accesos a esos barrios para que el vecino y el propietario pueda rehabilitar sus casas para turismo rural, debe ser un complemento importante del otro polo turístico, por así llamarlo, que es el campo de golf ubicado en Buenavista. Si las únicas edificaciones que van a haber en el campo de golf es hotelera, no va a haber residencial ni urbanístico, sino que el señor que venga a jugar al campo de golf pues pueda dedicar pues el acompañante o la acompañante pues a visitar Masca, Teno Alto, que los productos gastronómicos del parque pues tengan una salida importante. Para nosotros ese complemento económico es importante para que la población cada vez consiga con mayor facilidad un puesto de trabajo en esa zona, que los hoteles puedan tener gente de trabajo, para lo cual desde luego tiene que haber un esfuerzo importante entre el ayuntamiento y otras administraciones para formar a nuestros jóvenes, de tal forma que cuando se termine el hotel dentro de año y medio tengamos formado a mucha gente para que puedan acceder a sus puestos de trabajo. Y una prueba de ello es que, por ejemplo, de las 50 personas que en este momento trabajan en el campo de golf, 39 son de Buenavista. ¿Por qué? Pues por productos de la formación, productos de que se han formado en escuelas talleres y en talleres de empleo, en idioma, y bueno, esa posibilidad y esa satisfacción te da el que de los 50, 39 sean de allí, que son 50 familias que están trabajando. Ese es el objetivo que tenemos que cubrir en los próximos años. Esas plazas turísticas van a ser las primeras dentro de... Desde el punto de vista hotelero, sí.
Van a ser las primeras, junto con otro proyecto que vamos a aprobar también, que es la rehabilitación de una casa antigua del siglo XVII, que es la Casa de Taco, que también va a tener un hotel de turismo rural en torno a 20 habitaciones, 20 camas, perdón. Es decir, yo creo que serían las primeras del municipio, aparte de las casas de turismo rural que están funcionando. Persiste ese traslado de personas, de naturales, de residentes en Buenavista hacia el trabajo en el sur, hacia las ocupaciones en el sur. Sí, sí, el flujo continúa. El anillo insular. Vamos a ver, nosotros el anillo insular siempre hemos estado en contra de que pase por Buenavista. Yo creo que no es necesario de que la autopista pase por Buenavista porque vamos, sería atravesar el Parque de Teno, el acantilado. Yo creo que son dos vías de la naturaleza que hay que respetar. El anillo insular está previsto pasar por Icó. Nosotros sí entendemos que la carretera que une Los Realejos con Icó debe ser la que soporte en su mayor medida los tramos para mejorar la autopista, y ese anillo insular lleva un retraso de la Consejería de Obras Públicas de 6 o 7 años. Eso es lo que no es posible en una comunidad autónoma que tiene recursos de Europa, que tiene recursos del Estado y que ya ha sufrido tanto retraso, una inversión tan importante para que el traslado de los vecinos de la Isla Baja en general y del norte de Tenerife pues lleguen a un puesto de trabajo con dignidad en 40 o 50 minutos y que tengan posibilidades de volver a su casa en horas de la tarde. Lo que no podemos hacer es una carrera de obstáculos para llegar a su puesto de trabajo. Antes hablaba usted de infraestructura, de saneamiento, también podría hablarnos de instalaciones deportivas y culturales, ¿no? Yo creo que esa ha sido la asignatura estrella del ayuntamiento y del municipalismo en los últimos años, en este caso en Buenavista. Nosotros, cada barrio tiene su instalación cultural, el casco está con unas infraestructuras culturales importantes, incluyendo ahora mismo la Casa de la Juventud, que es la de reciente creación. En instalaciones deportivas, pues el pabellón cubierto al lado del instituto, más la piscina municipal y polideportivo en cada uno de los barrios y en cada uno de los colegios, pues desde luego ha sido asignaturas importantes en esto, hasta de mandato, ¿no?, de gestión. Y en este momento se está moviendo muchas escuelas deportivas, que es el objetivo de tener a los jóvenes pues involucrados en las actividades deportivas, y de forma inmediata pues empezaremos en los próximos años la pista de atletismo homologada con un convenio con el Cabildo, como una pequeña ciudad deportiva. Nuestra aspiración es que cualquier equipo profesional, tanto en atletismo como en baloncesto y en fútbol, pues puedan tener en Buenavista un referente a la hora de hacer sus pretemporadas en invierno. De hecho, ya tenemos experiencias con el Tenerife Unelco de baloncesto, que hace allí su campo de baloncesto, que para nosotros es crucial también. Sí, claro. Prestaciones sociales, por ejemplo, el Centro Ocupacional Isla Baja. Desde luego es de las obras que honestamente en 21 años de alcalde, ahora en mayo, de la cual me siento más satisfecho. Por mucho campo de gol, por muchos hoteles. ¿Por qué? Porque el centro ocupacional fue financiado por la ONCE, fuimos capaces de trasladar a la Fundación ONCE esa necesidad. Empezamos con un centro ocupacional en los años 80 en una casa muy antigua, habilitada por los propios alumnos, y hemos hecho, creo que el mejor centro de discapacitados de Canarias, y no creo que en la península haya muchos centros como aquel. Financiado por la ONCE en su gran medida, se compró incluso una guagua adaptada para discapacitados para trasladar a todos los chavales de la Isla Baja a ese centro. Tenemos una cooperativa que gestiona el centro de discapacitados de una profesionalidad tremenda, y desde luego una satisfacción el tener allí a 35 o 40 jóvenes de la comarca aprendiendo una profesión pues de rotulación, de barro, de carpintería, de cerámica, rehabilitando cosas importantes para después a la venta. Y yo, desde luego, participaron en los Paralímpicos de Barcelona, estuvieron en la Expo, estuvieron en varias islas. Para nosotros esa es la mayor satisfacción, desde luego, el tema de servicios sociales. Y tenemos un gabinete de asuntos sociales, yo creo que profesionalmente de lo más adecuado, y una concejalía dedicada exclusivamente a esa área, para cubrir la parte alta del municipio y toda la zona de medianía. Yo creo que son temas que para nosotros han sido donde más recursos hemos invertido, donde vamos a tener que invertir más, y yo creo que se acabó la época de las grandes infraestructuras. Yo creo que los servicios, tanto culturales, deportivos, como asuntos sociales, y acabamos de inaugurar ahora como otra obra importante para nosotros, financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales, un geriátrico para sí, iba a hablarles del centro de mayores, ¿no? ¿Es el centro de mayores? Un centro de mayores, con capacidad para 20 personas no válidas, también para que, desde luego a las 7 de la mañana,
cualquier persona puede contratar los servicios, se le recoge a su familiar, a su padre, su madre, su abuela, y se le deja en el centro desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, prestándole todos los servicios, desayuno, almuerzo, cena y mantenimiento, por una cantidad en proporción a su pensión. Y después hay ahora mismo 13 personas ya ubicadas en el centro, que están durmiendo en el centro, atendidas a través de la FEMAD, de la Federación de Mayores de Canarias, y es un centro que nosotros lo llamamos un hotel, porque luego está en unas condiciones inmejorables, próximas al centro médico de Buenavista. Vamos a peatonalizar la calle que da a ese centro, y desde luego queremos darle un mayor atendimiento y una mayor calidad de vida a nuestros mayores. Y también ampliación, porque es suficiente para atender, o sea, han previsto o están previendo las necesidades de los próximos años. El proyecto que se terminó, el centro geriátrico, está preparado para la tercera planta. Hemos tramitado ya ante el Ministerio en Madrid la tercera planta. Se haría sin perjuicio de lo que está hoy terminado y de los vecinos y de los mayores centros, un anexo lateral, de tal forma que podamos trabajar sin ningún problema ni de ruidos, porque se impermeabilizó de tal forma que ese se puede corregir, y desde luego, estando Jesús Caldera en el Ministerio de Asuntos Sociales y el amigo Pepe Segura, de delegado del Gobierno, estoy seguro que Madrid va a afrontar la parte que le toca. Espero que el Gobierno de Canarias, en un porcentaje parecido, pues pueda financiar junto con el Ayuntamiento el resto de la obra. Creo que es un colectivo de la tercera edad, además en una región que no crece desde el punto de vista poblacional, por ejemplo, la población que está sentada aquí, y es un servicio que tenemos que atender. Y que cada municipio debe tener su centro con 20, 30, 40 camas, porque nuestros mayores no quieren despegarse de su entorno, sus familiares quieren ir a verlos, tienen que tener unas puertas abiertas para visitarlo y mucha comodidad. Y yo creo que en un municipio alejado de la capital como aquel, el tener un centro es un objetivo que nos lo pusimos hace 8 años y que afortunadamente está terminado. Bien, dentro de lo que es la Isla Baja hay otros proyectos, otras realidades inmediatas en las que usted quiera o esté prestando atención o se lo plantee para un próximo futuro. Digo, en conjunto, ya no solo de Buenavista, sino también algún tipo de iniciativas que comprenda toda la Isla Baja, ¿no? Yo creo que la unidad de los 4 alcaldes hace aproximadamente 8 años en la Isla Baja fue fundamental. Fue fundamental porque primero le hicimos entender al que era en aquel momento presidente del Cabildo, Adán Martín, que la realidad socioeconómica de la comarca no podía seguir. Estábamos perdiendo mucha población, muchos recursos, las empresas no invertían, las mejoras en las agriculturas y las infraestructuras pues eran escasas y había que invertir. Y aparte de esas cosas del día a día que hemos ido haciendo, nos marcamos un objetivo prioritario para los 4 municipios. El campo de golf, que está en marcha, el puerto de Garachico, el ecomuseo en el tanque y la regeneración de la costa de los Silos. Ha salido el campo de golf, los otros 3 están en vías de proyectos y de financiación de obras, y es fundamental el que la comarca de la Isla Baja se vea como un único, ¿no? Como un todo, ¿no? Es fundamental que el puerto de Garachico sea una realidad en combinación con la regeneración de la costa de los Silos y la parte alta del tanque, porque yo creo que debemos hacer un circuito turístico, cultural. Yo creo que es compatible, es decir, cuando nosotros le decimos a la gente que puede ser realidad un desarrollo socioeconómico sostenible, allí se dan las condiciones. Es decir, el 90% de nuestro territorio es un territorio protegido, que no pueden hacerse ninguna infraestructura, como es el Parque Rural de Teno o la parte alta de Garachico o la parte alta de los Silos. Y en ese resto del territorio, que es la costa, lo que hay que hacer es obras claves, que no se urbanice la costa, que no se hagan grandes urbanizaciones, sino que se hagan dentro del campo de golf o en el anexo del puerto de Garachico. Y si somos capaces de seguir con esa unidad y que esas infraestructuras, que son compromisos adquiridos por el Gobierno, por el Cabildo, pues podemos llegar a una estabilidad de población importante para mantener los servicios que tenemos y que tengamos una calidad de vida extraordinaria, que podamos crear puestos de trabajo. Es decir, las pequeñas cosas que se están haciendo allí, se han creado puestos de trabajo suficientes como para mantener una población. Y lo que hay que hacer es formar a nuestros jóvenes, que las familias se involucren en esta formación y desde luego si somos capaces de eso y la administración no se da marcha atrás y dedica recursos a otras cosas del área metropolitana, que me parece muy bien. Pero hay unos compromisos adquiridos con la Isla Baja que tiene que mantener y que son urgentes a corto plazo para que esa calidad de vida se mantenga. Bien, y oiga, esa unidad, usted dice que se mantiene, de los 4 alcaldes, de los 4 municipios, de esa Isla Baja. A veces no se sienten ustedes con respecto al gobierno insular, al Cabildo, o al gobierno de Canarias, no se sienten como un poco desprotegidos frente a otras comarcas dentro de la propia isla de Tenerife.
Vamos a ver, hay comarcas de la isla que por su propio peso político, por su peso económico, como puede ser el sur de la isla, o el sur-sur, o el sur Sí. menos sur, ¿no? O el área metropolitana, o el Valle de la Orotava en este caso. Es decir, que hay comarcas que por su propio nombre, por su propio peso político o económico, pues ya tienen una presión suficiente en la comunidad o en el cabildo. Nosotros hemos tenido que recurrir a la unidad de los alcaldes, y repito que hemos estado, pues ahora mismo, 2 del Partido Socialista y 2 de Coalición Canaria, pero en un momento determinado también 1 del Partido Popular, como fue el municipio del Tanque. Hemos tenido que recurrir y nos cuesta mucho más. Nos cuesta mucho más, ¿por qué? Porque a lo mejor nosotros no hemos sido capaces, y yo creo que lo estamos logrando en este momento, de unir a los empresarios, de unir al sector agrícola. Se ha creado una asociación de agricultores en Los Hilos, ASEGIP, que desde luego está presionando lo suficiente. A lo mejor tenemos que unir al sector de la restauración y de la hostelería, o de las casas de turismo rural, y yo creo que vamos en el camino adecuado. Si nosotros somos capaces a lo largo de este año de unir a esas federaciones, a esas asociaciones de empresarios, desde luego nos van a hacer mucho más caso. Y si bien es verdad que no se han portado nada mal, porque desde luego lo que sí es verdad que nos ha costado mucho más. Nos ha costado mucho más porque hemos tenido que hacer estudios previos cuando en otras zonas están, hemos tenido que, veces en reuniones internas, levantar un poquito la voz con toda la educación que esto requiere, porque es verdad que somos lo más alejado de la capital. A los ciudadanos les cuesta muchísimo llegar a los centros neurálgicos, es decir, no es posible que todavía hoy estemos hablando de tardar 1 hora y media porque no hay un transporte directo de guaguas, porque no se potencia el transporte para ir a un hospital, para ir a una universidad o para ir a resolver problemas a la administración. No. Es decir, ¿cómo es posible que un ciudadano de Buenavista tenga que todavía resolver un problema en la administración autonómica cuando podía verse la ventanilla única, que desde hace 10 años que no se habla de ella? Y son temas tan importantes que tenemos que resolver que nos cuesta el doble de esfuerzo. Pero luego estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo porque desde luego el hablar con los alcaldes en reuniones del consorcio Isla Baja o de la mancomunidad de recogida de domicilio de basuras, pues nos hace que tengamos que sobreponernos, que tengamos que ponernos más énfasis, si cabe, que otras zonas de la isla. Y bien, esa conformación de unidad, ¿también cree usted que se va a mantener frente a la presión? Porque me imagino que presiones tanto tendrá usted como los otros 3 alcaldes, digamos, presiones inmobiliarias, presiones de tal, entre otras cosas, para agredir más el paisaje, para agredir más bueno, la naturaleza, en definitiva. ¿Van a aguantar esa presión? ¿La están aguantando? ¿Tienen mucha presión? La estamos aguantando, hay mucha presión y la estamos aguantando. Es decir, yo creo que hay 2 ejemplos en este momento que han sido clave. Galachico ha comprado suelo a través de Gestur para poner en el mercado terreno para la construcción de viviendas. Con lo cual, ya salimos de la especulación del suelo, salvo ese terreno que está en manos de la administración pública, en este caso la administración de una empresa pública como Gestur. En el caso de Buenavista exactamente igual, se ha comprado en torno a 30.000 metros cuadrados para ponerlo a disposición de Gestur y se está negociando con otras fincas paralelas al casco del municipio, no alejados del casco, porque la ley de ordenación del territorio en este momento nos lo impide y además nunca estamos de acuerdo en urbanizar fuera del casco para tener suelo disponible. Y estamos de acuerdo y hemos firmado un pacto que no van a haber más de 1.000 camas en los próximos años en Buenavista, Los Hilos y Garachico. Contando con las 600 que tiene el campo de golf, yo creo que estamos hablando de un número razonable y máximo si tenemos en cuenta que la mayoría de las camas, excluyendo las construcciones nuevas del campo de golf, son en casas antiguas. Garachico ha hecho 3 o 4 hoteles encantadores dentro del casco histórico que suman un total de 200 camas que son rehabilitando camas. En Buenavista van a haber 2 más, una que es propiedad del gobierno y otra que es propiedad privada, que van a haber en torno a 100 camas, pero son casas que se van a rehabilitar y yo creo que estamos en la senda adecuada y desde luego si ese camino se agiliza, se mejoran los procedimientos administrativos por parte de la comunidad autónoma y por parte del Cabildo, pues no tendríamos necesidad de ocupar suelo para especular con él, ¿no? Bien, usted está casado, es padre de 3 hijos, 3 hijos y un cuarto. Voy a explicar esto de un cuarto, no estoy insinuándole ninguna situación anómala, ilegitimidad a don Aurelio, sino que desde hace varios años, pues, y estos son aspectos humanos y familiares que a veces se desconocen por parte de la opinión pública. Don Aurelio pues tiene su familia, la familia tiene acogido a un niño saharaui, con lo cual esto es cuarto. Yo me imagino que será como casi cuarto hijo. No, es un cuarto. Es cuarto hijo. Bien, bueno, pues padre de 4 hijos.
¿Esto de la dedicación a la política le ha restado a usted dedicación familiar? En fin, dispensar a los suyos pues el tiempo, los cuidados, que si de otra forma, si se hubiese dedicado, por ejemplo, a la enseñanza, pues a lo mejor hubiera tenido más oportunidades de brindarles, no lo sé. ¿Le ha restado dedicación? ¿Lo ha sentido usted alguna vez, esa dedicación o no? Yo creo que, afortunado o desgraciadamente, uno se da cuenta cuando pasan los años. Yo creo que es un momento en el que uno se ha dado cuenta de que no ha vivido, no ha disfrutado de los hijos, y que cuando empiezas a disfrutar de ellos es cuando ellos ya tienen su vida encaminada o tienen problemas, ¿no? Desgraciadamente yo no he sabido disfrutar de mis hijos, no los vi crecer con el tiempo y la alteración y la dedicación que uno tenía que haber tenido. Hemos tenido la fortuna de tener pues una familia estable, que están estudiando, que cogen su vida, pero repito que en este momento es cuando uno más lo siente, cuando más uno necesita de estar con ellos, y ellos a su vez, ¿no? Y desgraciadamente yo no he sido, tengo que decirlo, no he sido, bueno, he encontrado una mujer que ha sido capaz de hacer de madre y de padre, y yo me he dado cuenta tarde de esa situación, no tarde pero en el sentido de haberle dedicado más tiempo, ¿no? Y el cuarto hijo, pues es verdad, es decir, Asís, que se llama, que es un saharaui que vino aquí hace 9 años a la Casa Cuna, como consecuencia de un convenio con el Cabildo de Tenerife, y una familia de Buenavista, que se llama Eliseo y Tatina, pues recogieron a ese niño. Y bueno, hoy está siendo compartido por ambas familias, es decir, que 4 días a la semana están en esa casa, otros 4 días, y están todas a la vez. Es decir, pero lo tenemos acogido en casa como un cuarto hijo, como te dije, y desde luego pasándola por un problema de operaciones y de ayuda que estamos haciéndole. He tenido la oportunidad de estar en los campos de refugiados en Tinduf, viendo a su familia, que nada más y nada menos tiene 9 hermanos. 9 hermanos. 9 hermanos. Y este chaval que está en Buenavista, pues hacía 9 años que no veía a su familia. El año pasado yo tuve la oportunidad de trasladarme allí. Y es una experiencia enriquecedora, porque uno ve con tan poco que ellos son felices. Nosotros estamos ayudando a un barrio de Tinduf a mantener un colegio que nos cuesta en torno a 500.000 pesetas, las antiguas pesetas. Y 500.000 pesetas al año. Al año. Y con eso tienen material escolar, tienen libros, tienen lápices, tienen algún balón de fútbol, le mandamos de vez en cuando. Y desde luego hay que ver con lo poco que se es feliz, ¿no? Y estando allí 4 días, estás como 2 o 3 meses después, desgraciadamente te olvidas, ¿no? Porque la rutina no te olvidas mentalmente, pero sí la rutina del día a día, pero hay que ver lo que aprovechan ellos las cosas. Y lo infelices que somos nosotros teniendo tanto, ¿no? Claro. Oiga, ¿y el Asís se llama Asís? Asís. Asís. ¿Se encuentra integrado plenamente en Buenavista? Sí, totalmente. Está en el instituto. Repito que ahora está en un proceso de recuperación del riñón, que está algo fastidiadillo, pero debo integrado, es uno más. Juega al fútbol, está haciendo actividades culturales, está estudiando y es un vecino más del pueblo, ¿no? Bien, este dato familiar, pues me parecía interesante, don Aurelio, el que también lo compartiésemos en este directo al objetivo. Y vamos, ya se nos está acabando el tiempo, pero claro, usted ha permanecido durante bastante tiempo en la Ejecutiva Regional del Partido Socialista Canario PSOE. Lo estuvo entre 1990 y 1997, lo está ahora, desde el año pasado, y el vuelco electoral del 14 de marzo yo creo que ha sido como una bocanada de oxígeno, una benéfica agua de mayo para su partido en Tenerife y en Canarias, ¿no? Y van ustedes mal. Yo diría antes que del 14 de marzo, ¿no? Sí, yo creo que habíamos pasado una travesía del desierto de 8 años, en Canarias mucho más. En Canarias... Mucho más peor. Sí, mucho peor. ¿Peor que en Tenerife? Me refiero en Canarias en general. Ah, perdón. En Canarias en general, ¿no? Porque si bien es verdad que la travesía en el desierto es a nivel nacional, 8 años, pues se ha recuperado de nuevo la ilusión de la población, y en Canarias lo hemos pasado muchísimo peor, porque gobernamos del 83 al 87, creo que del 90 al 92, con el pacto aquel famoso de hormigón, que después estuvo Aluminosi. No hemos vuelto a gobernar en Canarias, pero da la sensación de que el Partido Socialista en Canarias ha estado gobernando. ¿Por qué? Porque siempre hemos tenido la culpa
de los males de los pactos entre coalición y el Partido Popular. Cuando no lo tenía Madrid, lo tenía Bruselas. Cuando no lo tenía la ONU, ha habido muchos problemas en Canarias, que también tenía problemas las Naciones Unidas. Y yo espero que esa bocanada de aire fresco que escogió el partido a nivel nacional se pueda traducir en Canarias. Yo creo que en Canarias hay que hacer algunas cosas desde el punto de vista del partido. Hay que crear ilusión, hay que crear unidad, hay que cambiar los hábitos, en muchos casos. Yo creo que tenemos que aprender de lo que ha hecho el partido a nivel nacional. Yo ni siquiera hablo de regeneración, sino hablo de modos, hablo de estilos, hablo de forma de gobernar. Y de personas, y de cambio de personas. Pues es posible, es posible. Yo creo que los ciudadanos son muy inteligentes y yo creo que los ciudadanos en Tenerife en concreto, en la isla en la que estamos, ahora ha castigado no solo al Partido Popular, ha castigado también a la Coalición Canaria y muchísimo. Yo creo que los ciudadanos se han dado cuenta que, por ejemplo, han habido temas interesantes en el Parlamento Nacional, como por ejemplo la investigación en el Prestige, la investigación en la guerra, la investigación en el Yacolé 42, la investigación en G-Cartera, que no fueron apoyadas por Coalición Canaria, comisiones de investigación. Y eso, por ejemplo, se le castiga a Coalición Canaria en Tenerife. Yo creo que el que piense que el electorado ha ido a votar por ir a votar solo a Zapatero, creo que no, creo que se castigan políticas, se castigan formas de gobernar. Y de eso el partido tiene que aprender. Yo creo que la ejecutiva regional del partido, ya lo comentábamos en la última, tenemos que ir en esa línea. Y si vamos en esa línea, estoy seguro que dentro de 3 años el gobierno de Canarias va a producir un cambio total. ¿Por qué? Porque creo que a nivel nacional se van a dar los casos concretos de compromisos adquiridos en la campaña electoral que están haciendo una realidad y tenemos que aprender de ellos y aprovecharnos de esa situación, de esa nueva coyuntura política, de la gente que fue a votar, que hacía 10 o 15 años que no iba a votar y que en este momento ha salido a la calle a votar por muchas circunstancias. Y que esa ilusión que ha despertado el electorado, pues tenemos que nosotros ser los espejos en el cual seamos capaces de trasladar esa ilusión a los ciudadanos, ¿no? Bien, de todas maneras, ¿no tienen ustedes mayoría cualificada en las Cortes Generales para hacer determinados cambios constitucionales y determinados cambios estatutarios, etcétera, ¿no? Digo, de los 2 tercios, vamos. Pero eso va a ser difícil. Pero nos obligará a consensuar mucho, es decir, que cuando tengamos necesidad de cambiar algo, se cambiará mucho mejor que lo que nosotros creíamos o no, pero se cambiará, porque hay opciones políticas que a lo mejor no quieren llegar tan lejos. Pero desde luego ese consenso, esa forma de entender la política, esa negociación continua hará posibles mejoras en este país, seguro. Yo creo que los nacionalismos están viendo en el Partido Socialista algo diferente a lo que se vio en algunos gobiernos nuestros que no prestamos atención, o lo que se vio en la última legislatura del Partido Popular. Si somos capaces de trasladar y de coordinar y de consensuar mucho esas iniciativas, estoy seguro que no vamos a tener problemas en hacerlo. ¿Usted es partidario de entrar en el gobierno de Canarias ya? ¿Se está pensando la respuesta? No, yo la tengo muy clara. Yo creo que el gobierno de Canarias hizo un pacto con el Partido Popular. Será su responsabilidad de ellos continuar o no en ese pacto. ¿Tendrá Coalición Canaria que tomar las decisiones oportunas o el Partido Popular en ese pacto? Creo que no se está gestionando bien los recursos de la comunidad autónoma en el actual pacto. Creo que no se está aprovechando los recursos que vienen de Europa para crear mayor formación, para crear empleo estable, para mejorar la sanidad, para mejorar los asuntos sociales. Yo creo que hay 3 o 4 áreas importantísimas del gobierno que no están siendo cumplidas de forma lógica por parte del gobierno. Creo que ahí, en esas áreas, tienen un suspenso total por parte de los ciudadanos. Repito, en el tema de educación, el tema de sanidad, el tema de la formación y el tema de los asuntos sociales, una gestión nefasta por parte de la comunidad autónoma y por parte del pacto que hoy sustenta el gobierno. En el supuesto caso de que ellos rompan ese pacto, yo sería partidario de que Coalición Canaria gobernara en solitario, porque entiendo que tienen la responsabilidad mayoritaria y hacer un pacto de legislatura, y salvo que se den circunstancias muy claras y muy importantes para mi forma de ser y mi forma de ver la política del Partido Socialista. Tienen que haber áreas de tema social con muchos recursos económicos para ayudar mi voto que el Partido Socialista entre en el gobierno de Canarias. Si no hay recursos en asuntos sociales, en sanidad y en educación, mi voto siempre será no a entrar en el gobierno de Canarias, porque desde luego esas áreas tienen que estar dotadas económicamente y no podemos ser nosotros un balón de oxígeno
a una política nefasta en esas áreas que perjudica muchísimo a los ciudadanos de Canarias. Es decir, que usted no es partidario de tocar poder por tocar poder. No, en absoluto. Es decir, si yo viera a alguien de mi partido que está en una ejecutiva o en un órgano del partido por el mero hecho de estar en el poder, desde luego no contaría con mi apoyo. Yo pondría mi carnet a disposición del partido, porque creo que en este momento hay cosas más importantes y de hecho tenemos que aprender de lo que estamos viendo en este momento, es decir, estar en el poder por estar en el poder, pero para nada, para nada. Repito, que si no hay recursos, si no se cambia la política económica del gobierno y se le dedican los recursos a las áreas sociales y educativas y formativas, que hemos tenido muchísimos recursos de Europa, que tenemos uno de los peores índices de empleo estable de toda España. En formación estamos, yo creo que hay índices mucho peor que a regiones que hace 8 o 9 años como Andalucía y Extremadura estaban muy por debajo de nosotros, y yo creo que no podemos dar ejemplo por estar en el poder, estar en el poder. Desde luego, encontrarían siempre con mi voto en contra. Bien, don Aurelio, ¿quiere usted agregar algo más a todo lo que nos ha dicho? Nos ha dicho muchas cosas y algunas importantes, bueno, muchas importantes. ¿Quiere agregar algo más? Porque se nos va el tiempo. Yo desde luego agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de estar aquí, y yo creo que no podemos fallar, la clase política actual, los militantes del Partido Socialista no podemos fallarle a nuestro electorado, a los vecinos en general y a esa ilusión que ha creado esta región con respecto al gobierno central, ¿no? Si somos capaces de racionalizar el éxito y de dirigirlo bien y de ser muy humildes en nuestra gestión, si trasladamos a la población nuestras iniciativas y nuestros comportamientos, yo estoy seguro que el Partido Socialista estará por su propio pie en el próximo gobierno de Canarias o en los sitios donde el electorado nos asigne, pero con mucha humildad. Bien, pues muchas gracias, don Aurelio. Hasta aquí don Aurelio Abreu Expósito, alcalde de Buenavista del Norte, vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios, también miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias y de ese Consejo Atlántico de Municipios. Le agradecemos mucho su presencia en este canal, Canal 8, en este programa en directo al objetivo, y le deseamos lo mejor para su gestión no solo para Buenavista, no solo para esa Isla Baja, sino también para el municipalismo tanto español como canario. Muchas gracias, don Aurelio, y muchas gracias a todos ustedes por la atención que nos han dispensado en el transcurso de esta entrevista. Y sean felices en la medida de lo posible. Es nuestro deseo máximo, como siempre.